Hola a todos. Aquí TailsGameSick Player con un nuevo video. Como ya sabrán, estamos en octubre, y como la tradición lo manda. Sean bienvenidos a la tercera parte de las 5 peores creepypastas que... Las creepypastas. Relatos de terror esparcidos por internet que cuentan extraños sucesos en primera persona de cómo un videojuego, película, etc., actuaba de una forma que no debería. Causando pánico y terror a sus oyentes. O al menos así era en sus inicios, ya que como todos sabemos actualmente son un meme andante que han caído en un hueco de absurdes y discrepancia del que ya no podrán salir. Con tramas aburridas o predecibles, clichés baratos, o que siempre el ente está buscando a nuestro protagonista para enviarlo a conocer a Diosito en persona. Pero, ¿y si realmente puede haber algo más? Relatos que de verdad puedan generar incomodidad o un pequeño escalofrío al espectador. Pues bueno, en esta ocasión te mostraré las que son para mí las 10 mejores creepypastas que he escuchado. Si te preguntas por qué 10 y no 5, es porque no pienso poner la historia completa, sino que daré una pequeña sinopsis. Ya con esto aclarado, comencemos con el conteo. En tu infancia recibiste un regalo que todo niño anhela. Una consola de videojuegos. Siendo una Atari 2600, que has dejado en el olvido al pasar de los años. Ahora, como un adulto independiente, buscando entre tus cosas viejas, te has encontrado nuevamente con aquel dispositivo de entretenimiento que te trajo muchos momentos de diversión en tu época de infante. Así que decides darle un nuevo uso a tu consola, con un videojuego del que no recuerdas nada. El puesto que nos abre las puertas del top es El hombrecito del Atari. La historia trata sobre un chico que en su infancia sus padres le regalaron una consola Atari 2600. Al crecer, el chico se olvidaría de la consola hasta llegar a su edad adulta, donde terminaría encontrándola en una caja de objetos viejos, junto con algunos de sus videojuegos. Pero hubo uno en especial que llamó su atención, al no tener algún recuerdo de su existencia, carecía de portada y solo poseía varios dibujos que no lograban refrescar la memoria de nuestro protagonista. Así que por curiosidad decide probar el juego y revelar los secretos que ese cartucho misterioso le aguardan. Esta historia ocupa este puesto por la trama original que nos presenta. Digo esto porque no existen muchas creepypastas sobre Atari, y especialmente sobre alguna referente a un videojuego para esta misma consola. Pero en resumen, no causará tanto miedo, pero sí que te mantendrá pegado al borde de tu asiento. El hombrecito de la Atari. Puesto 10. Después de terminar un proyecto escolar, decides distraerte viendo un poco de YouTube. De repente, un video sobre un motor de videojuegos de lucha llama tu atención y también quieres probarlo. Después de mucho indagar terminas encontrando ese motor que tanto anhelabas, pero al momento de jugar te das cuenta que es muy diferente a lo que todos esos videos te habían mostrado. Y no solo eso, también te darías cuenta que no estás solo en esto. En el puesto 9, se encuentra la creepypasta de Mugen. ¿Este motor tiene creepypastas? Claro que sí, y este es sin duda uno de sus mejores exponentes. La historia nos cuenta sobre cómo un chico descarga una versión desconocida del motor, siendo muy diferente a lo que él había visto en los videos que YouTube le mostró. Pero al avanzar en la historia, el chico se encontraría con otros jugadores que también se encontraban jugando dicha versión, revelándole que era una situación ocurrida a nivel mundial. Con esto en mente, nuestro protagonista se daría cuenta que algo, o alguien está detrás de todo esto, siendo ahora su deber armar el rompecabezas y saber quién es el autor detrás de este juego retorcido. Lo que me gusta de esta historia, es que está inspirada en la creepypasta de Godzilla Monster of Monsters. Incluso agregando imágenes apegadas perfectamente a lo que ocurre en la historia y darle ese toque de inmersión o credibilidad. Esta historia ha llevado un desarrollo longevo. Tanto, que el 16 de octubre se cumplirán 10 años de que se subió la primera parte. A día de hoy la creepypasta está incompleta. Pero es una gran historia para engancharte que te dejará con ganas de más. Espero que Deja It suba la siguiente parte en esa fecha. Sería una buena forma de celebrar su 10º aniversario subiendo la siguiente parte, que al parecer será la última. Te recomendaría que le eches un ojo, probablemente te unas al club que espera la conclusión de esta historia. Mugen. Puesto 9. Eras un niño que se mudaba muy seguido con su familia.
En una de esas mudanzas fuiste víctima de una gran enfermedad que no te permitía salir de casa. Tu única compañía fue lo que consideraste una especie de amigo imaginario, que por alguna razón te proponía hacer cosas que tú sabías que eran peligrosas para divertirte, entre comillas. Te negaste a sus peticiones hasta que volviste a mudarte a otro lugar. Al crecer, volviste a pasar por esa vieja casa recordándote a ese extraño ser junto a un extraño lugar del que él te había hablado antes de irte. Al dirigirte a ese lugar, te darías cuenta de sus intenciones. En el puesto 8 tenemos la historia del señor Bocón. El relato nos cuenta sobre la anécdota de la infancia de nuestro protagonista y de las muchas mudanzas que tuvo. En una de ellas, y en donde permaneció más tiempo, tuvo una enfermedad que lo obligaba a mantenerse en cama. Debajo de ella saldría un extraño ente conocido como el señor Bocón, y tenía ese nombre debido a la gran boca que poseía. El niño, inocentemente creyendo que era un producto de su imaginación, juega un poco con él. Pero inmediatamente y a pesar de su edad, se daría cuenta que los juegos eran muy peligrosos para el chico, por lo que decidió distanciarse e ignorar al señor Bocón, hasta que se mudó del lugar. Al crecer, tuvo un recuerdo fugaz de sus días en esa casa que alguna vez compartió con Bocón, donde recordó un lugar que él había mencionado. Y aquí me detengo porque ya estaría dando muchos detalles. Esta historia ocupa este lugar debido a la situación inquietante que el chico debió pasar. Digo, existen personas que pudieron ver fantasmas o entes extraños en su infancia, pero seguramente no con una gran boca. La historia te mantiene atento con todas las peticiones extrañas por parte del amigo imaginario entre comillas, y al final te deja con las incógnitas. Cuando se fue de la casa, ¿qué habrá pasado con él? ¿O de qué lugar hablaba el señor Bocón? Bueno, eso lo sabrás si ves la historia. Señor Bocón, puesto 8. Como cualquier persona que llega a la vida adulta, debe conseguir su primer empleo. Pero digamos que a veces una decisión o acción tan simple, puede llevarte a cometer un error del que te arrepentirás tarde o temprano. En el puesto 7 tenemos a la creepypasta, mi primer y única ida al café 1987. La historia nos cuenta sobre un joven que va al centro de la ciudad en búsqueda de un empleo por demanda de su padre. Después de varias ofertas rechazadas, el joven se encontraría con una cafetería llamada 1987, lugar que vería como una oportunidad de descanso y comer algo, e incluso tal vez como última oportunidad de conseguir una oferta laboral y evitarse un sermón de un padre furioso, por lo que decide entrar. En el interior del establecimiento se encontraría con un decorado bastante vintage completamente vacío, a excepción de un barista que le ofrecería a nuestro protagonista algo de lo que se arrepentiría casi al instante. Tal vez este resumen suene algo cliché, pero sin duda esta historia merece una oportunidad, tiene un avance adecuado y sientes cómo se desarrolla con naturalidad, la trama se siente intrigante y te hará levantar la ceja en más de una ocasión. Puede que la historia contenga gore, pero no es innecesariamente exagerado o grotesco, con un desenlace interesante que probablemente te dejará satisfecho. Si alguna vez te preguntaste si trabajar sería aterrador, entonces mi primer y única ida al café 1987, puesto 7. Te encuentras en una carretera en una conducción nocturna habitual para visitar a algunos de tus familiares. Pero en tu manejo has tomado una ruta peculiar, algo que no corresponde a ninguna parte del mapa. Lo único que tienes de guía es lo que está frente a ti. En el puesto 6 se encuentra la historia, Obedezca las señales. Y trata sobre un conductor que en su travesía para ir a visitar a sus familiares en otro estado tuvo que recorrer una carretera un tanto diferente a las muchas que existen en el planeta Tierra. Siendo diferente por carecer completamente de iluminación, otros vehículos o incluso fauna. La única ayuda que nuestro protagonista tendrá son las señales, que le darán pistas de lo que tiene que hacer para salir del lugar. Esta historia tiene emoción, un protagonista con sentido común, una trama concisa e incluso hasta un poco de tensión si te imaginas lo que está ocurriendo. En conclusión, una anécdota ficticia que te dejará con una mezcla de emociones. Obedezca las señales, puesto 6. Después de una noche de bebidas, es momento de regresar a casa. Para ahorrarte un poco de dinero optas por irte en un transporte económico y sabías que no te tomaría mucho trayecto. El metro. Pero al esperar tu debido tren te pasaría algo que no tomaste en cuenta, y lo que sería tu peor error. La mitad del top tenemos, Atrapada en el subterráneo.
La historia nos cuenta sobre cómo una chica, por culpa de su irresponsabilidad, se pasa de copas en una noche de bebidas. Al momento de regresar a casa decide viajar en metro para ahorrarse un poco de dinero, pero no contaría con la mala suerte de quedarse dormida mientras esperaba en la estación. Al despertar, se percataría inmediatamente que el lugar está completamente vacío, y por ende cerrado. Con ella dentro. Ahora su deber es encontrar una forma de salir y volver a casa. Más que considerarla una creepypasta, la consideraría una leyenda urbana, ya que es algo que podría pasar en la vida real. Por no decir que ya ha pasado. No ocupa un puesto más alto debido a algunas conveniencias argumentales que tiene, pero fuera de eso, es una de las creepypastas más realistas que he escuchado y puede generar incomodidad sin necesidad de existir algún ente paranormal. Atrapada en el subterráneo. Puesto 5. ¡Hey! ¿Cuánto tiempo sin verte? Espero que no me hayas olvidado. ¿Recuerdas la gran mayoría de momentos que pasamos en nuestra etapa escolar? Fueron tan divertidos e incluso graciosos esos ayeres cuando solíamos estar juntos. Pero perdona mi indecencia por toda esta palabrería, te quería hacer una pregunta. Y esa pregunta es el nombre de la creepypasta que tiene este puesto. ¿Te acuerdas de mí? Nos sumerge en la historia de dos personas que fueron amigas en el pasado y se han reencontrado después de mucho tiempo. Con el chico recordándole a su amigo del pasado sobre un suceso que tal vez prefería olvidar o fingir que nunca pasó. Esta creepypasta, aunque sea corta, cumple con su cometido y te atrapará de principio a fin, preguntándote qué es lo que pasará después, con una buena narrativa y un final abierto. ¿Te acuerdas de mí? Puesto 4. Desperté un día como cualquier otro, pero percatándome de algo. No había ningún rastro de luz, ya fuese natural o artificial. No sé qué voy a hacer, pero siento miedo. En el puesto 3 con medalla de plata, tenemos a Ceguera. La historia nos cuenta sobre un hombre que despierta de su cama sin su sentido de la visión y sin saber lo que pasa a su alrededor. Con el paso de los segundos comienza a escuchar ruidos como si alguien más estuviese dentro de la casa, esto provoca que él comience a desesperarse y enloquecer por encontrar algo que genere un poco de luz. Ocupa este puesto por reflejar bastante bien lo que representa el miedo que tiene el ser humano por lo desconocido, mostrándonos cómo lentamente el protagonista comienza a caer lentamente en la locura por la impotencia de no saber qué ocurre a su alrededor. El relato te hace trabajar la imaginación, haciéndote pensar en lo que el prota está pasando, dándole ese toque de inmersión. Ceguera. Puesto 3. Vas a visitar en el campo a tu primo que ves una vez al año. Al estar platicando de diversas anécdotas notas que se pone nervioso. Cuando le preguntas la razón, él te lleva a otra habitación y te cuenta en privado una historia que preferirías no haber escuchado. En el puesto 2 y con medalla de plata tenemos a la historia. Ahora ella lo sabe. La historia es contada bajo la perspectiva del primo del protagonista, contándonos la tétrica odisea que tuvo al regresar muy tarde a su casa, dejando traumado al primo de paso. Está en este puesto porque es simplemente fascinante, la trama es concisa, coherente y avanza a un ritmo adecuado para que puedas entender lo que está pasando. Personalmente me quedé maravillado al momento de escucharla y no la detuve hasta el final. Ahora ella lo sabe. Puesto 2. Él se encuentra en tu habitación en estos momentos. Ignora los sonidos o movimientos que haga. No lo escuches. No lo busques. Y sobre todo, y en el puesto 1 con medalla de oro tenemos a... Nunca mires a Mandú. Mandú es el demonio que vive y se esconde en tu habitación. Incluso puede que se encuentre ahí en estos momentos mientras estás escuchando el video. No te asustes, solo es una historia. ¿O no? Bueno chicos, aquí termina el top. Si se preguntan por qué los últimos puestos del top fueron más cortos, se debe a que si me expandía más en ellos terminaría dando muchos spoilers, y busco que se lleven un buen sabor de boca al escuchar alguna de estas historias. Que por cierto, les dejaré los links del respectivo puesto en la descripción o comentario fijado por si les interesó alguna. Les ha hablado Tails Game Sick Player y les deseo un feliz Halloween.